¿Qué onda amigos? Soy su amigazo Rogar, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube y un nuevo unboxing de una figura que la verdad me costó un poquito cara. Me costó a precio de tienda esta figura que es el asombroso hombre bolsa o de Bombastic Batman, Bombastic Fantastic, tiene varios nombres. Esta versión de Spider-Man que bueno es un traje súper improvisado, que de hecho utiliza cuando fue la llamada saga del traje alienígena, que los mismos Cuatro Fantásticos le dicen a Peter, güey, esta madre tiene vida, es un simbionte y te está controlando. En ese momento Peter se deshace del traje ahí en el laboratorio de los Cuatro Fantásticos, y estos le tienen que dar un traje pues así como de rápido para que se regrese a su casa y cubra su identidad, que es un traje de los Cuatro Fantásticos, sí, y una bolsa de papel en la cabeza. A esto, el hijo de puta de la antorcha humana le pone este letrerito de pateame. Bueno, la figura les digo que exclusivamente aquí en México fue de Juguetron. Entonces es una tienda de juguetes y coleccionables muy conocida, pero también a veces es algo cariñosa, la verdad, ¿no? Comparada con el precio de Marvel Legends en general, sí le aumentan unos 100, 150 varos. Pero bueno, vamos a comenzar a analizar esta pieza. La figura pues está muy delgadita. O sea, no es el cuerpo típico del Spider-Man. De hecho le faltan sus articulaciones de mariposa, que vemos que es algo muy común en las figuras del Hombre Araña, ¿no? Aún así pues como que trata de asimilar la fisonomía del personaje. Que les digo, no entiendo por qué se me figura sumamente delgadito. Como que le falta incluso músculo, cuerpo, no sé, ¿ok? Aquí lo más destacable de la figura, sin dudar, es la cabeza. La cabeza, no se alcanza a distinguir de qué personaje es realmente. Creo que es una cabeza de Peter Parker. La traté de ver desde abajo, no se puede despegar, pero tampoco se puede ver mucho. Pero tiene mucho detalle esa bolsa de papel, ¿ok? Además justamente de las rupturas o costuras que tiene, los piquitos esos que tiene la bolsa. Los dobleces, ¿ok? Los dobleces, el efecto de profundidad. Los dobleces que son de entrada de la misma composición de la caja, o sea, de la bolsa, o sea, como para poder compactarla, más los dobleces que tiene de uso, ¿no? El traje se ve muy pegadito. Nomás tiene 3 accesorios que son un cambio de manos y el letrerito de pateame, que ahorita se va a poner en su espalda nomás para que lo puedan ver chido. Con más detalle. Y obviamente la figura viene descalza. Se supone que el traje, como es tipo de spandex, se lo puede poner como un calcetín. Pero aquí sí me hubiera gustado que le hubieran puesto aunque sea un poquito de volumen, y no, está solamente pintado. Ahorita lo vamos a checar, ¿ok? Vemos que la figura, como les digo, la cabeza es impresionante. Me encantan, por ejemplo, los detalles de dobleces viejos, ¿no? Les digo, cuando compactas una bolsa, realmente no... Las bolsas de papel empaquetadas no vienen así abiertas, no. Vienen con ciertos dobleces geométricos para poder aplanarlas. Y esas están presentes en este molde. Y bien lograditos, ¿ok? También me gustan las arrugaciones que tiene aquí, todo esto por el uso que le está dando Peter a la bolsa. Obviamente es una bolsa frágil y pues tiende a doblarse de una manera muy violenta. Y aparte todo es en toda la cabeza, no solamente en los dedos, sino también en la parte de arriba. También importante aquí los ojos, ¿ok? Como les digo, es una cabeza, no sé si es de Peter Parker, pero es una cabeza de Marvel Legends, a la cual le pegaron esta capa de plástico encima. Y sí se nota esa profundidad, es lo chido, no está pintado y da muy bien el efecto. También los piquitos de la bolsa, los tiene distribuidos en toda la parte, en este caso sería la inferior, pero realmente es la parte superior de la bolsa. Igual muy bien diseñaditos y en textura se siente bastante cagado. Aquí, como pueden ver, también ya tiene el letrero de pateame, el cual me gusta porque pues bueno, es rígido, es duro,
pero luce bastante bien, o sea, trata de simular una hoja de papel, pero no, creo que está muy bien diseñada. Igual el 4, vean bien pintadito que está el pinche 4, el logo de los 4 Fantásticos. No había tenido ninguna figura de los 4 Fantásticos de la versión de Toy Biz, digo de Hasbro, pero bueno. El papel de Pateame, digo, está muy rígido, se adopla muy bien al orificio que tiene en la espalda, incluso se pueden poner algunas otras figuras. Eso es lo que se me hizo cagar, es de que como que es un plástico hueco, ¿ok? No es un plástico tan macizo como con textura gomosa que tienen otros personajes. Y el Kick Me, como que se nota que está hecho a mano, o sea, no... Obviamente es digitalizado, pero me refiero a que da el efecto de que está dibujado a mano porque tiene ciertas corrugaciones, o sea, las letras no son perfectas, no son parejitas, no es un Arial, no es un Calibre, no, o sea, sí da la impresión que está hecho con plumón o pluma, ¿ok? O sea, tiene como que algunos desgastes por ahí. Cintura, abdomen y brazos, como pueden ver, les digo, como que tiene una fisonomía muy delgadita. El cinturón está pintado, lamentablemente. Igual hubieras visto padre si le pusieran ahí una tirita de plástico, pero se supone que es un traje completo. Dices, bueno, va. Lo que también me gusta aquí es el detalle de que el traje tenga un color opaco, mientras que los guantes y el mismo cinturón son brillantes, ¿no? Como que una pintura más acrílica, más vistosa, pero sí le faltó detalle. Finalizando con las patrullas, son pies descalzos masculinos X. Pues sí, no tiene mucho que decirles, son un par de patas y ya. No, les digo, aquí me hubiera gustado que esta parte azul lo hubieran puesto como un plastiquito para darle cierto volumen, pero no, simplemente está pintado, ¿no? Y sí se ve raro porque si lo ves desde arriba como se ve en la cámara, se ve por dentro los espacios de color carnita, entonces se pierde un poquito ahí el efecto. Igual hubiera estado bueno que aunque se lo pintaran por dentro todo el pie azul para que no se viera raro, porque hacia la luz y todo y con atención sí se nota esa discordancia en la pintura. De accesorios, como podemos ver únicamente, como ya les dije, el letrero de Pateame, que ahí se ve incluso la cintita. Y su par de manos así abiertas, como simulando de que está trepando paredes. Algo importante, Rogar, ¿por qué no le pusieron unas manos de telaraña? Porque este personaje, recordemos que esta versión pues venía de usar un traje negro que preparaba telaraña orgánica, ¿no? Al deshacerse de pues no contaba con sus lanzadores normales, ¿ok? No los cargaba consigo pues para no estar justamente cargando cosas que no iba a usar. Nunca pensó que su traje fuera a ser maligno. Y bueno, nunca hace el típico efecto de lanzar telarañas en esta versión del cómic. Por eso no le dio estas manos. Sí me puse a pensar que le faltaron, pero realmente no. O sea, si lo analizamos a detalle, pues es como que de esta versión del personaje, pues es muy lógico que no tenga ese cambio de manos. Y bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Si me preguntan, se me hace una figura, bueno, una versión del traje de Spider-Man muy cagada, ¿no? Ya habían sacado, creo, una versión así, pero en escala 375, o sea, como de Marvel Universe, ¿no? Cosa que no colecciono porque ya al final sí les falló mucho en el detalle. Pero esta versión de Marvel Legends está reluciente, impecable. Creo que igual le falta la articulación de mariposa porque no tiene la necesidad de estirar sus brazos de tener ese arco de movilidad porque no está sacando telaraña. No lo había puesto a pensar hasta que me fijé en lo de las manos, ¿ok? Pero bueno, les insisto, siento que sí está un poquito cara la figura para lo que es. Me gustó, no estoy negando, pero sí creo que le faltó un poquito más de detalle. Y para los que coleccionan encerrado, no sé, igual se me hizo raro el empaque vintage de esta ocasión. Tal vez, solo tal vez, a lo mejor era para que luciera más el traje, porque a lo mejor el color típico azul del empaquetado de la Vintage Collection de Spider-Man hace que se pierda. Tal vez sea eso, no sé. Aún así es una figura recomendada para los fanáticos de Spider-Man, ¿no? A algunos se les puede hacer ridículo, pero para mí, necesario. Eso ha sido todo de mi parte. Por favor, suscríbanse, cuídense y bye.